Mis hijas se fueron porque su nuevo padrastro encajaba mejor. Ahora la fantasía acabó y quieren volver, pero yo ya rehice mi vida. Durante casi 30 años trabajé en la misma planta de fabricación. Empecé desde abajo, un tipo común marcando tarjeta, y con el tiempo ascendía a un puesto de nivel medio. Nada lujoso, pero pagaba las cuentas. Mi esposa, Abigail, se fue cuando nuestras hijas todavía eran pequeñas. Isabela tenía 10 años, Charlotte solo 7. Abigail nunca estuvo hecha para la vida familiar tranquila. Supongo que necesitaba algo más. Después de irse, sus visitas fueron muy irregulares. A veces llegaba llena de sonrisas y grandes promesas, otras veces no sabíamos nada de ella durante meses. Recuerdo una visita cuando Isabela tenía unos 14 años. Abigail prometió que estaría en la obra de la escuela, dijo que no se la perdería por nada. Esperamos y nunca apareció. Charlotte lloraba. Les dije a las niñas, ella tiene sus propias batallas, pero las quiere a su manera. Aún así, dolió. Prácticamente fui yo quien las crió. No fui un padre perfecto, ni mucho menos, pero siempre estuve ahí. Quería que tuvieran una vida mejor que la mía, una vida con más opciones. Yo crecí en una familia de clase trabajadora, comida en la mesa, techo sobre la cabeza y poco más. Nada de viajes lujosos ni juguetes caros. Estaba decidido a que mis hijas no tuvieran que conformarse con eso, así que trabajé muchísimo. Mi empleo en la planta, trabajos extra, arreglos para los vecinos, alguna consultoría basada en mi experiencia. Algunas semanas hacía 60 o 70 horas, año tras año. No fue fácil, pero valió la pena. Gracias a eso pude pagarles una buena escuela privada de tutores para el SAT que las prepararan para la universidad. Después cubrí la universidad completa. Isabela incluso hizo un semestre de estudios en el extranjero en España, algo que yo jamás soñé para mí mismo. Cuando Charlotte necesitó ayuda para su primer coche, la cubrí sin pensarlo 2 veces. No vivíamos como gente rica, ni de cerca, mi casa es pequeña. Seguía manejando la misma camioneta de 15 años, y mis pantalones de trabajo tenían más parches que tela original. Pero a mis hijas nunca les faltó nada. Tuvieron lo necesario para concentrarse en la escuela y disfrutar de una infancia normal, un buen comienzo. Las cosas empezaron a cambiar cuando entraron en sus 20s. Abigail volvió a aparecer con más frecuencia. Se había vuelto a casar con un hombre llamado Wesley. Parecía exitoso, o al menos actuaba como tal. Tenía su propio negocio, usaba trajes caros, manejaba un auto elegante. Abigail se veía distinta a su lado, más refinada. Wesley se involucró rápido con Isabela y Charlotte. Le consiguió a Isabela una pasantía en una empresa a través de sus contactos, y a Charlotte la conectó con una agencia local. Al principio pensé, está bien, tal vez esto sea bueno para ellas. Más gente cuidándolas no puede hacer daño, ¿verdad? Pero pronto noté un cambio. Mis hijas se distanciaron, las llamadas se hicieron más cortas. Estaban ocupadas casi siempre con cosas relacionadas con Wesley y Abigail. Empezaron a hablar de la gran casa de Wesley, de la gente que él conocía, y en comparación mi casa pequeña y mi vida tranquila debían de parecerles bastante aburridas. Recuerdo un fin de semana en que planeé un viaje de campamento, algo que solíamos hacer cuando eran chicas, solo nosotros, como en los viejos tiempos. Ambas cancelaron a último momento, Isabela porque Wesley las llevaba a un evento, Charlotte por un evento de networking que él había organizado. No era ciego a lo mucho que eso dolía, pero me repetía, son adultas, toman sus propias decisiones. Aún así, era difícil no sentirme excluido. Después llegaron las preguntas, pequeñas al principio, comentarios sobre genética, sobre a quién se parecían. Al parecer, Abigail les había estado llenando la cabeza de historias. Una noche Isabela me llamó. Sonaba vacilante, insegura. Me preguntó si había algo que no les hubiera contado sobre su madre, sobre la época antes del divorcio. ¿Qué quieres decir, hija?, le pregunté. Mamá me dijo que tuvo una aventura hace mucho, antes de que ustedes se separaran, y ahora cree que otra persona podría ser nuestro padre biológico. Me quedé impactado. Abigail y yo tuvimos nuestros problemas, muchísimos, pero jamás dudé ni un segundo que esas niñas fueran mías. Según Isabela, Wesley había sido parte de esas conversaciones. Al parecer mencionó que, por razones fiscales y de planificación patrimonial, él podría adoptarlas legalmente como adultas, eso solidificaría su papel en la nueva familia. Isabela y Charlotte empezaron a usar frases que nunca les había oído antes, cosas como estructura familiar moderna y necesitar un cierre emocional respecto a su verdadero origen. Durante nuestro matrimonio, Abigail tenía un temperamento terrible. Cuando algo no salía como quería, podía explotar, gritar, tirar cosas. Recuerdo una vez, cuando Isabela tenía unos 5 años, que Abigail le prometió llevarla a un espectáculo de marionetas, el tipo de cosa que una niña recuerda toda la vida. Pero el día anterior recibió la llamada de una amiga invitándola a un viaje de fin de semana, y el espectáculo quedó completamente olvidado. Cuando intenté mencionarle lo decepcionada que estaría Isabela, Abigail estalló en furia y me acusó de ponerme en su camino. Todavía puedo ver a Isabela, tan pequeña, aterrorizada, atrapada en medio de esa pelea. Así era Abigail, todo drama y promesas rotas. Su reaparición ahora, con Wesley, se sentía como la historia repitiéndose, pero con un ángulo nuevo. Antes simplemente desaparecía, ahora intentaba llevarse a las niñas. Hubo otra vez, cuando eran adolescentes, en que Abigail debía llevarlas de compras para la escuela. Llegó 3 horas tarde, oliendo a vino, con solo la mitad del dinero prometido. Charlotte preguntó en voz baja si aún así le alcanzaría para los zapatos que quería. Abigail estalló, las llamó ingratas, dijo que estaba sacrificando mucho solo por verlas. Tiró el dinero sobre la mesa de la cocina y se fue furiosa, dejándolas llorando. Al día siguiente yo mismo las llevé de compras. Ese era el patrón, grandes gestos, drama, decepción. Wesley parecía suavizar sus asperezas, al menos en público, pero por debajo seguía ahí ese sentido de merecerlo todo. Y estaba claro que Abigail lo estaba usando a él y a su dinero para atraer a las chicas. Semanas después de la llamada de Isabela, me pidieron hablar. Se sentaron en mi viejo sofá, Isabela habló primero, Charlotte solo miraba sus manos. Isabela repitió lo que Abigail les había dicho, que había tenido una aventura alrededor de la época en que Isabela fue concebida y otra antes de Charlotte, y que estaba casi segura de que yo no era su padre biológico. Está muy angustiada por eso, dijo Isabela, y quiere corregir las cosas. Entonces habló Charlotte, Wesley nos explicó todo. Si nos adopta, simplificaría la herencia. Nos dijo que es solo un paso práctico para nuestra seguridad financiera. Y añadió, es solo por cosas legales, papá, por impuestos y esas cosas. Isabela asintió. No es personal, papá. Y luego dijo algo que terminó de hundir el cuchillo. Wesley encaja mejor en nuestras vidas ahora. Mamá está más feliz y las cosas están mejorando para nosotras con su ayuda. No dije mucho al principio, solo escuché. Mi cabeza daba vueltas. Después de tantos años, de tantos sacrificios, esto era lo que importaba. Que su madre, la mujer que apenas las crió y su nuevo esposo rico les dijeran que yo no era su padre, y que ellas lo aceptaran como algo práctico, sin mayor problema. Me levanté y fui a mi viejo archivador, que crujió al abrirlo como siempre. Saqué una carpeta que no tocaba hacía años. Durante el divorcio, Abigail había intentado alegar que yo no era el padre de Isabela probablemente para evitar algo, o solo para causar problemas, así que hicimos pruebas de paternidad para ambas niñas. Era un requisito legal para los papeles de custodia. Extendí los documentos sobre la mesa, frente a ellas. Esto es del divorcio, dije, con la voz firme pero pesada. Pruebas de paternidad verificadas legalmente. Las dos son mis hijas. Isabela tomó la hoja de arriba, la miró y la volvió a dejar. Charlotte ni siquiera la miró. Mamá dijo que esas pruebas antiguas podrían no ser precisas, dijo Isabela sin más. Las cosas son más avanzadas ahora. Charlotte añadió, suave, Wesley dijo que pagaría por pruebas nuevas si queríamos. Pero también dijo, ¿cuál es el punto? Se trata de quien da un paso adelante, ¿no? Y él está dando un paso adelante por nosotras. Esa indiferencia en sus ojos fue lo peor. Ya no se trataba de la verdad para ellas, sino de lo que querían que fuera cierto, de lo que les convenía, de lo que Abigail y Wesley estaban vendiendo. Ni siquiera discutieron los papeles, simplemente los descartaron como si no fuera nada. Sus mentes ya estaban hechas, o tal vez Abigail y Wesley las habían hecho por ellas. Isabela incluso dijo, mira, papá, apreciamos todo lo que hiciste mientras crecíamos, pero ya somos adultas. Necesitamos pensar en nuestro futuro. Mamá y Wesley nos ofrecen un tipo distinto de futuro. Me quedé sentado un largo rato después de su discurso. Se veían incómodas, moviéndose en el sofá como si esperaran que discutiera, que rogara. No lo hice. Solo sentí un vacío, como si algo dentro de mí se hubiera apagado en silencio. Recogí los documentos, los doblé, los guardé de nuevo en el sobre. No grité, no me puse dramático.
¿Para qué? Ya habían tomado su decisión. Miré a mis hijas, las niñas a las que les cambié pañales, a las que enseñé a andar en bicicleta, junto a las que me quedé despierto cuando estaban enfermas, por las que trabajé hasta desgastarme. Y entonces actué. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Primero terminé con todo el apoyo financiero, la pequeña asignación que aún le enviaba a Charlotte para sus gastos, y el complemento que le daba a Isabela para su renta en la ciudad. Llamé a mi aseguradora y las quité de mi plan de salud, ya eran adultas, podían conseguir el suyo. Contacté al banco y revoqué mi cofirma del préstamo del coche de Charlotte, tendrían que refinanciarlo por su cuenta o poner a Wesley como cofirmante. También cerré las pequeñas cuentas de ahorro de emergencia que había abierto para cada una años atrás, y moví ese dinero de vuelta a mis propios ahorros. Después les mandé a ambas el mismo mensaje, el corte es claro. Recibí su decisión sobre su familia y su futuro. Como ya no me consideran su padre, ya no proveeré para sus vidas de adultas. Les deseo lo mejor. Bloqueé sus números por un tiempo, necesitaba espacio. No recibí nada de ellas. Pasaron unos meses. Desbloqueé sus números, el silencio de su parte fue total. Iba al trabajo, volvía a casa, intentaba acostumbrarme al silencio. No fue fácil, cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, pero seguía adelante. Con el tiempo empecé a enterarme de cosas, siempre indirectamente. Resultó que Wesley no era tan sólido como aparentaba, su negocio principal sufrió un golpe fuerte, algún acuerdo se cayó, y los contactos que presumía, los que iban a lanzar la carrera de Isabela, no llegaron a nada. Su pasantía terminó sin oferta de trabajo. La agencia de Charlotte perdió a su cliente más grande y le redujeron las horas, una y otra vez. Abigail y Wesley empezaron a retirar el apoyo emocional, y más importante para las chicas, el financiero. De pronto su futuro brillante ya no se veía tan brillante. Meses después de mi mensaje empezaron a llegar llamadas y textos, primero cosas pequeñas. Charlotte escribió, hola, papá, solo revisando, espero que estés bien. Sin mencionar nada, sin disculparse, solo sondeando. Una semana después, Isabela dejó un mensaje de voz, hola, papá, soy yo. Solo pensaba en ti. Llámame si quieres. No respondía ninguna. ¿Qué había que decir? Ahí es donde estaba, pidiendo hablar después de todo lo que dijeron e hicieron. Después de elegir a Wesley y Abigail, después de decirme que no era su padre y que Wesley encajaba mejor. Y ahora que el dinero de él se acababa, volvían. Quizás se pregunten por qué las chicas fueron tan rápidas en creerle o en seguirle la corriente con todo el plan. Es complicado, pero Abigail siempre tuvo una forma de hacer que la gente le creyera, sobre todo cuando se ponía emocional. Cuando colapsa por completo puede ser muy convincente, tergiversa los hechos, se hace la víctima, hace acusaciones enormes. Siempre fue muy consentida, si quiere algo, cree que se lo merece, sin importar el costo para los demás. Creo que Wesley, con su dinero y su éxito aparente, fue para ella como un juguete nuevo y brillante, y las chicas eran parte de construir esa vida nueva y perfecta. Probablemente me pintó como el pasado aburrido y estancado, y a Wesley como el futuro emocionante. Fue Wesley abiertamente malicioso. No creo que fuera un villano de caricatura, pero sin duda fue el facilitador de Abigail, y vio una oportunidad. Toda la idea de la adopción probablemente la presentó como un gesto generoso, una forma de cuidar a Isabela y Charlotte, sin pensar mucho más allá del atractivo superficial. Y probablemente subestimó cuánto hacía yo realmente por ellas, y cuánto le costaría a él si de verdad tuviera que tomar el relevo. Sus argumentos sobre paternidad y beneficios fiscales estaban pensados para sonar lógicos, prácticos, y ayudaron a Abigail a construir la narrativa de que estaban actualizando a su familia. ¿Mostraron algún remordimiento antes de que las cosas se complicaran con Wesley? Ninguno. Ni una pista. Sus llamadas y mensajes, cuando volvieron a aparecer, eran casuales, como si nada importante hubiera pasado, como si estuvieran probando el terreno. Leyendo los comentarios de la gente y pensándolo bien, entendí algunas cosas. Muchos me dijeron que no les debía nada. Otros dijeron que al menos debía escucharlas, aunque fuera solo por mi propio cierre, para ver si entendían lo que habían hecho. No estaba seguro de necesitar ese cierre, sentía que sus propias acciones ya habían sido suficiente respuesta. Pero una semana atrás se presentaron en mi casa sin avisar. Tocaron el timbre un sábado por la mañana. Las dos se veían agotadas, los ojos de Isabela estaban rojos, Charlotte parecía no haber dormido en días. Verlas ahí, tan desgastadas, como si la vida finalmente las hubiera alcanzado, me hizo tomar una decisión. Las escucharía. Papá, ¿podemos hablar?, preguntó Isabela. No respondí de inmediato, solo las miré. Isabela bajó la vista al suelo. Charlotte se mordía el labio inferior, como hacía de niña antes de una cita con el dentista. Después de unos segundos dije, está bien. Entre. Tienen 10 minutos. Eso claramente la sorprendió, tal vez esperaban que les cerrara la puerta en la cara, o se habían preparado para gritos y lágrimas. Pero solo di media vuelta y volví a entrar en la casa. Me siguieron hasta la sala, la misma donde alguna vez me dijeron que Wesley encajaba mejor. No les ofrecí asiento. Yo me quedé de pie, ellas se pararon torpes en medio de la habitación, como niñas a punto de ser regañadas. Isabela empezó, papá, nos equivocamos terriblemente. Charlotte asintió, los ojos ya brillantes. Fuimos tan estúpidas, susurró Isabela. Mamá fue tan convincente, y Wesley hizo que todo sonara tan bien, como si esta vida nueva e increíble nos estuviera esperando. Me miró, buscando algo en mi cara. Creo que quería creerlo, papá. Quería creer que las cosas podían ser fáciles, emocionantes, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo lejos de mí, pensé. Bueno, al menos eso quedaba claro. La voz de Charlotte se quebró, solo quería sentir que era parte de algo exitoso. Wesley parecía tan exitoso, mamá estaba tan feliz. Pensé que tal vez esa era mi oportunidad de tener eso. Las lágrimas empezaron a caer. No entendíamos lo que estábamos tirando. Siguieron hablando, como Abigail las había presionado, como Wesley les había hecho promesas, como se sintieron arrastradas por todo, y como ahora las cosas con ellos eran terribles. Abigail, al parecer, les estaba haciendo la vida imposible, culpándolas de no serlo bastante agradecidas. Y Wesley, ahora que su dinero se acababa, se había vuelto indiferente, desinteresado en las repercusiones. El futuro brillante se había desgastado muy rápido. No dije nada. No interrumpí, no le ofrecí un pañuelo a Charlotte ni puse una mano en el hombro de Isabela. Solo escuché. Cuando terminaron, me miraron esperanzadas, asustadas, esperando algo, quizás un perdón, quizás una grieta en mi armadura. Respiré despacio y hablé, calmado y parejo. Entonces, déjenme ver si entiendo. Su madre, una persona que las abandonó y rompió promesas durante toda su infancia, les dijo que yo no era su padre. Su nuevo esposo, un hombre al que apenas conocían, se ofreció a adoptarlas para ahorrar impuestos y hacer que su nueva familia siguiera completa. Y ustedes dos, mis hijas adultas y educadas, decidieron que ese era un buen plan. Ambas se estremecieron como si las palabras las hubieran golpeado. No intentaba ser cruel, pero tampoco estaba ahí para consolarlas. Dices que querías un nuevo comienzo, Isabela. ¿Un nuevo comienzo lejos de qué? ¿Del padre que trabajó 70 horas a la semana para darles todo? No respondió, solo se quedó ahí, con los ojos rojos y la boca temblando. Me volví hacia Charlotte. ¿Querías ser parte de algo exitoso? Mi vida, mis sacrificios por ti, no fueron un éxito a tus ojos. Sus hombros temblaron mientras lloraba más abiertamente. No, papá, no es eso, no quisimos. La corté, todavía calmado pero afilado. ¿Qué quisieron decir cuando miraron las pruebas legales de paternidad y las descartaron? ¿Qué quisiste decir, Isabela, cuando me dijiste que Wesley encajaba mejor en sus vidas? Fueron muy claras entonces. Papá, por favor, suplicó Isabela. Sabemos que estuvimos mal. Estamos muy arrepentidas. Lo siento, no es una palabra mágica, dije. No deshace decisiones. Su decisión. Los eligieron a ellos. Eligieron su historia, eligieron sus razones prácticas por encima de décadas de vida real conmigo. Las dos lloraban. Dejé que el silencio se asentara como polvo. Se pararon en esta misma sala, dije, señalando alrededor, y de manera nada ambigua me desheredaron como padre. Ninguna habló, no podían. Vinieron hoy porque su vida nueva y mejor se derrumbó, porque el dinero de Wesley se acabó y su madre volvió a ser ella misma. No vinieron cuando todavía pensaban que Wesley era su boleto a la vida fácil. Vinieron porque su nueva red de seguridad se rompió, y ahora esperan que la vieja, yo, todavía esté aquí. Las miré, de verdad las miré. El rostro de Isabela estaba pálido y manchado, el rímel de Charlotte corría. Sus lágrimas no me conmovieron. Bueno, dije, sin levantar la voz, aquí está mi decisión. Tuvieron razón al hacer lo que hicieron, tiraron nuestra relación, tiraron mi confianza, tiraron cualquier obligación que tuviera hacia ustedes como padre, porque eligieron creer, voluntariamente, que no lo era. Di un paso adelante.
Cuando salieron de esta casa después de aquella conversación, se convirtieron, para todos los efectos, en las hijas de Abigail, en las hijastras de Wesley. Ya no mías. Silencio, nada más que su llanto contenido. Así que sus 10 minutos terminaron. No hay nada para ustedes aquí, ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi ayuda, nada. Señalé la puerta. Vuelvan con Abigail y Wesley. Los eligieron, vivan con esa elección. No me contacten de nuevo. Terminamos. Isabela me miró como si la hubiera bofeteado. Papá, no puedes hablar en serio. Somos tus hijas. No, Isabela, dije. Ustedes dejaron eso muy claro. No lo son. Tengo los documentos que prueban que son biológicamente mías, pero ustedes mismas lo rechazaron. Me rechazaron a mí. Así que no, ya no son mis hijas. No de ninguna forma que importe. Charlotte se quedó temblando, con lágrimas corriendo por su cara, incapaz de decir palabra. Isabela abrió la boca y volvió a cerrarla. Debió de ver algo definitivo en mi rostro, porque no discutió. Tomó suavemente el brazo de Charlotte y la guió hacia la puerta. No las detuve, no dije nada más. Las vi caminar hacia el coche de Charlotte el mismo que yo había ayudado a apagar y alejarse. Cerré la puerta detrás de ellas. No sentí tristeza ni rabia. Sentí quietud, como si una tormenta finalmente hubiera pasado y el aire quedara limpio. Sé que hubo dureza en lo que dije, pero era la verdad tal como yo la veía. Quemaron el puente mucho antes de volver arrastrándose. Yo solo confirmé que ya no había nada que salvar. No sé qué harán ahora, y francamente ya no es asunto mío. Un año después de esa última confrontación, la vida ha sido distinta. No he recibido ni una palabra de Isabela ni de Charlotte, ni llamada, ni mensaje, ni siquiera un correo reenviado. Parece que tomaron en serio lo que dije. O tal vez Abigail y Wesley las tienen bajo un control más estricto ahora. O tal vez encontraron algún otro ángulo para sus vidas. No lo sé, y no he preguntado ni investigado. Algunos podrán pensar que eso es frío, pero pasé más de 2 décadas poniéndolas primero. Cada decisión que tomé, los turnos extra, las vacaciones que me salté, las compras que postergué, las noches en que llegaba agotado a casa y aún así ayudaba con la tarea o algún proyecto escolar de último minuto fue por ellas. Y cuando tuvieron la oportunidad de mostrarme lealtad, de respaldar al hombre que las crió, no dudaron. Prefirieron creer lo peor, perseguir una fantasía, y descartarme como si fuera un mueble anticuado que ya no encajaba con su nueva vida. El pozo de sentimientos paternales que tenía por ellas se secó el día que me mostraron esos papeles de paternidad, y me miraron como a un extraño. Lo que les dije en esa última reunión no vino de la ira, solo puse en palabras algo que ellas ya habían hecho mucho antes. Se fueron mucho antes de que yo les dijera que se fueran. Hoy mi vida es simple, me levanto, voy a trabajar a la planta, sigo usando mis viejos jeans, sigo viviendo en mi casa pequeña, con los pisos que crujen y el porche que nunca me molesté en volver a pintar. Hay tranquilidad, paz, sin más drama, sin llamadas inesperadas pidiendo dinero para matrícula o ayuda con un anticipo, sin más refuerzos al fondo de emergencia, sin preguntarme si están bien solo para ser recibido con silencio o exigencias. Ese ciclo terminó. En cuanto a Abigail y Wesley, no sé qué ha pasado con ellos. No pregunto y nadie me cuenta. Viven en otra ciudad, nuestras vidas ya no se cruzan. Imagino que Abigail sigue siendo Abigail, la gente como ella no cambia y que Wesley aprendió por las malas que sacar. A Abigail de apuros y tratar de comprarse una familia lista no era tan fácil como pensaba. Así que eso es todo. Ese es el final de la historia, supongo, sin gran giro dramático, sin arco de redención inesperado. Se fueron de mi vida y yo sigo con la mía. Estoy bien.